Muy bien, ya estamos al aire. Estaba pensando que es muy divertido hasta cierto punto como el inicio de todos los en vivos es el mismo. En cualquier tipo de en vivo es la prueba de si estamos al aire, la prueba de si se está viendo bien en la página. Voy a mirar, por cierto, si se está viendo bien en la página y a compartirlo para que lo puedan ubicar más rápidamente. Hola Patico, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estamos haciendo lo típico de todo inicio, de toda conversación, verificar que se esté compartiendo bien el video en la página. También ahora Facebook tiene como estas opciones para cambiar el título del video, para modificar la forma como los seguidores de la página lo ven. Eso es como lo primero que hay que hacer siempre. Entonces sí, pues sí, efectivamente me estoy viendo bien en la página. ¿Cómo vas? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo están las cosas en Villavicencio? Nosotros por acá esta semana, de hecho, Inis queda en Chapinero. Entonces esta semana fue la primera semana de cuarentena completa obligatoria, pues para mirar si se puede bajar nuevamente la curva. Eh, Tengo entendido que al día de hoy, bueno, al mediodía de hoy, imagen y sonido súper bien, muchísimas gracias. Al mediodía de hoy la ocupación de UCI iba en 90,1%. Hola Rubén, ¿cómo estás? Qué chévere verte, muchas gracias por pasarte por aquí. Entonces sí, las UCIs ya van por encima del 90% aquí en Bogotá. De hecho, Cundinamarca cedió algunas camas en los municipios cercanos pues para poder dar mayor cobertura a todas las personas y pues aquí vamos cuidándonos. Espero que todos ustedes desde todas las ciudades que nos están viendo se estén cuidando. A ver, Villavicencio reporta mucha lluvia. Inician toque de queda. Ah, sí, claro. Bueno, de hecho, Cundinamarca por el puente está también en plan candado. Pues para que no vaya a haber mayor, para que no se vaya a esparcir pues el virus aún más a otros municipios de Cundinamarca. Eh, entonces, pues sí, lloviendo mucho. Acá amaneció lloviendo, pero después hizo bastante sol, ha hecho un día bonito. El día de hoy, pues hasta el momento no ha empezado a llover. Porque les pregunto como del clima y de las circunstancias ambientales, pues precisamente porque ese es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de ambientes y vamos a hablar de contextos y vamos a hablar de ocupación. Entonces, pues es bien importante saber cómo estamos viviendo, cómo está el contexto, cómo está el ambiente. Y más pues porque sé que se conectan nos estamos conectando muchos desde diferentes ciudades. Entonces, pues, ustedes saben que desde terapia ocupacional, pues siempre es importante y muy necesario reconocer esas diferencias características de cada una de las situaciones, no solo de las personas, no solo de los diferentes usuarios, de los diferentes seres humanos, sino de las actividades, porque una tarea puede ser la misma, pero pues cada uno la desempeña a su ritmo o a su estilo. Y pues de lo que vamos a hablar hoy, que es contexto, que es ambiente. Por eso empezamos hablando un poquito de este ambiente. Por aquí frío inicialmente en la mañana, en la noche llovió. Calor durante todo el día. Cúcuta reporta toque de queda desde las 6 de la tarde, sí. Yo la verdad no estoy segura si aquí tenemos toque de queda en general. Sé que las localidades que están ahorita en cuarentena estricta sí tienen toque de queda pues todos los días normalmente. Pero sé que Cundinamarca está en plan candado y pues está cerrada para los desplazamientos ahorita por el puente. Desde Bogotá hacia los otros municipios de Cundinamarca pues nada, está todo cerrado.
Les decía que INIS pues está en Chapinero, y Chapinero es una de las localidades que en estos momentos está en cuarentena estricta. Entonces solamente estamos funcionando salud, alimentación y bueno, las otras tres actividades económicas que están exentas en esas localidades. ¿Por qué es importante hablar de ambiente? Porque nuestro ambiente nos influye e influye nuestra ocupación. Básicamente, tal vez no le dedicamos, pues ya pues a nivel como desde el gremio, desde mis colegas, tal vez fallamos a veces en dedicarle mucha importancia al ambiente. Y no es por excusarme, pero pues también tiene que ver como con el contexto en el que desarrollamos las terapias. Digamos, pues es muy diferente desarrollar la consulta en consultorio, valga la redundancia, a hacerla en el domicilio y como lo estamos haciendo ahorita de manera virtual por telesalud y telemedicina. Entonces, de pronto a veces, si estamos, por ejemplo, en el consultorio, pues dentro de la evaluación se tiene en cuenta pues las condiciones, la caracterización de los ambientes en los cuales nuestros usuarios se desempeñan, pero no tenemos como la información de primera mano. Hola Julián, bienvenido, muchas gracias por conectarte. Estamos hablando de ambiente, de entorno y de contexto, que ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Julián se conecta desde Funza. También está genial porque estamos en diferentes ambientes, en diferentes contextos los que estamos conectados hoy. Entonces sí, a veces preguntar por el ambiente donde nos desempeñamos pues no es tan fácil o tan preciso más bien, más que decir fácil, como poder vivirlo, como por ejemplo cuando trabajamos, por ejemplo en el entorno laboral, que uno trabaja dentro de la empresa y pues puede conocer el ambiente laboral, o cuando por ejemplo nosotros trabajamos en colegios también, entonces podemos conocer el ambiente escolar. De pronto es un poco más sencillo en esas partes que a cuando trabajamos en consultorio. ¿Cuál es la diferencia entre ambiente y entorno y contexto? Bueno, ambiente y entorno los usamos casi que como sinónimos, uno reemplaza al otro, no hay como mucha diferencia. Y el ambiente y el entorno se refieren a esas características que pueden ser físicas, básicamente, y que influyen en la ocupación, mientras que el contexto no es tan tangible. Tanto el contexto como el entorno o el ambiente influyen en la calidad de nuestro desempeño, qué tan bien nos desempeñamos y qué tan satisfechos estamos con nuestro desempeño. Como les decía, pues ambiente y entorno se refieren a las características físicas, entonces hablamos de un ambiente físico, lógicamente, y hablamos de un ambiente social. Lo social también es ambiente, pues porque los seres humanos somos seres tangibles y cuando nos relacionamos, hay una parte que está dentro de las habilidades de interacción y comunicación, que es la corporalidad, entonces se refiere pues a todo lo tangible. Por eso iniciábamos esta conversación pues hablando un poquito de cada uno de los sitios de los cuales donde nos conectamos, cómo estaba el clima, cómo van los procesos de cuarentena, cuáles ciudades están en toque de queda, cómo está todo el ambiente físico, porque eso afecta, eso influye. Y el ambiente social pues se refiere a las relaciones que tenemos. ¿Y por qué? Porque eso genera muchas expectativas dentro de los desempeños. Algo chévere que pasó, bueno, empecé a hablar del ambiente y me metí como de una dentro del tema de hoy y se me olvidó algo que les quería contar. Y es algo muy chévere que nos pasó el día de hoy, bueno, esta semana. Y es que, bueno, ya les había adelantado la semana pasada que seguíamos con los procesos de capacitación y de formación en neurociencias. Entonces hoy estuvimos trabajando con un equipo del área comercial de una empresa. Estuvimos desarrollando capacitación desde la parte de neurociencia afectiva,
que es todo el manejo emocional, pues cómo funcionan las emociones en el cerebro. Ya habíamos hecho una primera parte con ellos de toda esta parte emocional, y la segunda parte que hicimos hoy fue unión de lo emocional y de lo social, precisamente ya que estamos hablando de ambiente social. ¿Por qué? Porque resulta que desde el circuito de recompensa del cerebro, una de las cosas que tiene mayor significado, de hecho, es la relación social. El cerebro humano está diseñado para relacionarse con otros seres humanos. Entonces, la relación interpersonal puede ser tanto el aspecto del ambiente que nos dé mayor sentido de recompensa, que nos ayude a generar mayor dopamina, como la parte que nos puede llegar a decepcionar más. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta sobre lo que estábamos manejando esta mañana en el proceso de capacitación. ¿Por qué? Porque era un equipo comercial, entonces pues lógicamente una de sus principales actividades es el contacto con el cliente, la atención al cliente, y pues resulta que cuando estamos en el área de servicios y tenemos que ver mucho con otras personas, pues digamos hay otras ocupaciones que la parte social no es tan principal, aquí sí lo era, y pues por ejemplo en mi caso, en el caso de nosotros en INIS, pues también la parte social es muy importante. Entonces, cuando esa parte social y esa parte relacional es tan significativa en una ocupación, tiende a generar un factor de riesgo, que es el factor de riesgo psicosocial. Entonces, pues parte de la manera como las empresas pueden generar mayor bienestar dentro de sus colaboradores, como nosotros mismos, porque es responsabilidad del trabajador cuidar su salud. Ese es uno de los deberes de los trabajadores, y pues hace parte como de nuestro deber moral, ¿no? De nosotros con nosotros mismos, cuidarnos. Si sabemos que estamos expuestos a un riesgo psicosocial y que el componente relacional es muy importante, y que este contexto, perdón, que este ambiente social influye mucho en nuestro desempeño, pues hay que saber cómo funciona y qué podemos hacer para mejorarlo, que era de lo que estábamos hablando esta mañana en la capacitación con el grupo. Entonces, como les decía, pues el ambiente social es importante porque el cerebro se fija mucho en las relaciones que establecemos con los demás seres humanos, y puede ser una fuente tanto de mucho sentido de recompensa como de grandes decepciones. Entonces, pues hay que saberlo manejar. Y en cuanto al ambiente físico, puede generar limitaciones en el desempeño. Pues una de las formas más claras de verlo es, por ejemplo, que para las entidades de salud, para nosotros, uno de los criterios para que las secretarías de salud nos habiliten, nos permitan empezar a desempeñar pues nuestras actividades, es uno de los criterios de habilitación, en la parte de accesibilidad. Es decir, nosotros como entidad de salud tenemos que garantizar que todos nuestros usuarios pueden acceder a nuestros servicios. Entonces, a nivel pues arquitectónico, esto tiene que ver con las rampas, tiene que ver con el ascensor, tiene que ver con la adaptación, por ejemplo, de los baños para personas en condición de discapacidad. Por eso es que pues es como el ejemplo más sencillo, más práctico, más fácil de ver de cómo el ambiente físico puede afectar nuestro desempeño ocupacional. Cuando hablamos de contexto, hablamos de cosas que son más intangibles. Hola Lisa, buenas tardes, muchas gracias por venir. El contexto, entonces, son esos aspectos que son externos, que siguen siendo externos, porque el ambiente es externo, pero que son intangibles. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos, por ejemplo, de cultura, hablamos de tiempo, y digamos que dentro de la presentación del en vivo de hoy iba una referencia a cómo una de las cosas, doctora Susana, muchísimas gracias por pasarse por aquí, iba una referencia como a uno de los cambios que más se ha generado dentro de la cuarentena es un cambio de un ambiente físico, donde pues todos nos desempeñábamos en diferentes lugares, y ahora pues estamos recluidos. Por ejemplo, en mi caso pues tengo todavía mi casa y mi oficina,
pero pues la mayoría de las personas que no trabajan en salud, no trabajan en servicios básicos, pues solamente están en casa. Entonces eso está limitando y afectando el desempeño ocupacional. Y el otro aspecto es que este cambio de ambientes físicos se hizo un cambio bastante radical al contexto virtual. ¿Por qué se caracteriza el contexto virtual? Porque precisamente no hay ningún tipo de contacto. Y las interacciones, la forma de relacionarnos, es simulada, es una simulación de lo que hacemos normalmente a nivel físico, a nivel presencial, pero pues que no termina de ser del todo igual. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues también les quería contar como esa anécdota. Pues nosotros hemos estado realizando bastantes capacitaciones. Las capacitaciones de las que les he estado contando son virtuales, lógicamente. Y por ejemplo, para mí como capacitadora, me hace falta, yo siento que me hace falta, a pesar de que usamos pues la mayor cantidad de herramientas para generar esa interacción con las personas, con los asistentes. Me hace falta, por ejemplo, esto que yo tengo aquí con ustedes en los en vivos, que pues vamos hablando, ustedes van comentando en los comentarios y tenemos como esa retroalimentación en tiempo real, que es una de las características del contexto virtual, que es, a veces se hace en tiempo real. Entonces hace falta como recibir esa retroalimentación de las personas que están asistiendo a las capacitaciones. ¿Por qué? Porque también por recursos, la mayoría de las plataformas lo que se recomienda, pues cuando hay muchas personas, es que tengan tanto micrófonos y más que todo las cámaras desactivadas. Entonces, la retroalimentación que se da durante las capacitaciones, en muchas ocasiones, se da es como en momentos específicos, digamos que la capacitación se fragmenta para que cada cierto tiempo haya actividades en las cuales podamos retroalimentarnos, pero pues no es lo mismo, por ejemplo, lo que hacemos aquí en el envío. Hola Carlos, buenas tardes, saludos desde Puerto Tirol. Perdóname la ignorancia de dónde queda Puerto Tirol. Qué pena contigo. Muchísimas gracias por pasarte por acá y bienvenido. Estamos hablando del ambiente y del contexto y de cómo los aspectos físicos, los aspectos sociales, la cultura y la parte virtual afectan nuestro desempeño ocupacional. Entonces, pues sí, digamos que mi experiencia como capacitadora, más que todo porque nosotros tratamos que en las capacitaciones haya mucha interacción, entonces esa experiencia se ha visto afectada para mí como capacitadora. Afortunadamente el público como tal pues no se ha visto afectado, digamos que las retroalimentaciones que hemos recibido son muy buenas, pero a mí sí me hace falta un poquito y por eso disfruto tanto los en vivo los viernes, porque hace falta como esa retroalimentación, esa posibilidad de en tiempo real recibir los comentarios y hablar de los diferentes temas que se están manejando. No sé a ustedes cómo les ha ido con ese cambio hacia el contexto virtual, pues muchos sé que están teletrabajando, están teleestudiando. De hecho, también pues muchas de las actividades en familia también han pasado a hacerse con ayuda de las pantallas. Entonces sí quisiera que pudiéramos hablar de eso, de un poquito de eso el día de hoy. También porque es importante hablar de contexto y hablar de ambiente. Nosotros desde terapia ocupacional manejamos un concepto que se llama justicia ocupacional, y la justicia ocupacional se refiere a que todos en realidad debemos tener las mismas oportunidades de acceso para poder participar en nuestras ocupaciones. Entonces, el ambiente viene a limitar, de hecho, esa participación y puede crear, eh, puede afectar y puede generar incluso procesos de discapacidad. Ok, Puerto Tirol es una provincia en el norte de Argentina. Oye, qué chévere. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Argentina. ¿Cómo está el ambiente por tu casa? ¿Cómo manejan los procesos de ambiente físico? ¿Están ustedes en cuarentena? ¿Están manejando también un incremento en el contexto virtual?
¿Cómo ha sido ese proceso allá en Argentina? Que al principio del en vivo hablamos un poquito desde las diferentes ciudades de Colombia donde estaban conectados los otros asistentes. Entonces, pues básicamente aquí todavía estamos en cuarentena. Hay muchas ciudades en este fin de semana en las cuales hay toque de queda. Está todo el mundo guardadito en su casita. Y pues hablamos de el impacto que genera cambiar un contexto físico por un contexto virtual. Entonces, como les decía, por ejemplo, en el caso de justicia ocupacional, cuando mm, frente a la virtualidad se crea una situación de injusticia, porque, por ejemplo, muchas personas no tienen, pues muchas personas aquí en Colombia, en estos momentos se me escapa la cifra exacta, pero sí sé pues que la mayoría de la población colombiana no tiene del todo acceso, conectividad en Internet. Entonces muchas de las actividades, por ejemplo en el caso de los niños para estudiar, pues se están viendo afectados por la falta de conectividad. De hecho, pues una de las estrategias desde el gobierno nacional a nivel de educación, pues ha sido implementar actividades desde otros canales como la televisión y como la radio, porque pues no todo el mundo tiene acceso a internet. Eso sería pues un caso muy, muy práctico de esta situación y de este cambio de ambiente físico a ambiente virtual, a contexto virtual. Nos comenta Rubén que él es traductor y pues que puede realizar su trabajo a distancia y sin mucho contacto personal. Entonces sí, a nivel laboral, tu rol laboral como tal, pues no se ha visto muy, muy afectado. Hay muchas personas a las que de hecho pues tampoco la parte laboral se les ha afectado mucho porque ya el contexto virtual tenía una gran importancia dentro de sus roles laborales. Las otras actividades sí pueden ser bastante molestas. La restricción, entonces aquí es donde nos acordamos, por ejemplo, que ocupación no es solamente nuestro trabajo o nuestro estudio, sino que tiene que ver con nuestras actividades de autocuidado y con nuestras actividades de tiempo libre. Entonces sí, efectivamente hay una restricción en estas actividades, hay un cambio de ambiente y un cambio de contexto y pues se ve afectado y genera molestias. Es difícil, por ejemplo, en el caso de los docentes, orientar las clases de matemáticas con los chicos. Sí, la verdad es que para el equipo docente el reto ha sido bien grande y es bastante complicado. Y también para los niños, el hecho de estar recibiendo clases desde la pantalla. Entonces sí, sí es bastante complejo. Y aquí viene un asunto que les decía, pues hablábamos en la publicación del día de hoy, y es pues la forma de cómo, reconociendo estos diferentes aspectos del contexto y del ambiente, ¿qué podemos hacer? Porque evidentemente la recomendación es que por favor se sigan quedando en sus casas. Eh, por ejemplo, pues lo que nos dice Rubén en el manejo de las otras actividades, por ejemplo, el tiempo libre, las restricciones, pues es un cambio o es una situación que no podemos evitar, que no podemos cambiar. Entonces es importante que empecemos a generar cambios dentro de nuestros ambientes físicos y sociales y a resignificar esa parte de los contextos virtuales. Esto lo hablábamos un poco también en esa primer live hace, no sé, hace ya mucho tiempo, donde hablábamos de las habilidades de interacción y de comunicación, porque es un distanciamiento físico, más no porque no sea un distanciamiento social. Distanciamiento físico y distanciamiento social no es lo mismo, de la forma que ambiente físico y ambiente social no es lo mismo. Entonces, pues la parte física no la podemos cambiar mucho, aunque por ejemplo las recomendaciones que yo les he dado a las personas con las que hacemos asesoría y consultoría, sí viene un poco como a resignificar algunos aspectos, algunas partes de la casa, a reorganizarnos en cuanto a ambientes. Por ejemplo, uno de los riesgos
de la cuarentena es que no estamos recibiendo tanta luz solar, no estamos recibiendo tanta vitamina D. Y pues la vitamina D, la carencia de vitamina D se relaciona mucho con alteraciones como la depresión y como la ansiedad. Entonces, frente a esto, pues hay que generar una serie de estrategias. Por ejemplo, hubo una época al inicio de la cuarentena en que la Librería Panamericana estuvo promoviendo una actividad en sus redes sociales que se llamaba Leo desde mi ventana, algo así. Entonces, pues invitaban a todos sus seguidores a que subieran sus fotos o sus videos leyendo desde la ventana. Entonces, por ejemplo, esa es una forma en la cual podemos hacer modificaciones del ambiente físico. Por ejemplo, yo tengo pues la ventana de mi sala y entonces lo que hice fue reacomodar un poquito los muebles para crear como una especie de rinconcito de lectura que queda pues justo al lado de la ventana y aprovechar esos momentos de sol, pues aquí en Bogotá no son muchos de por sí, entonces aprovechar esos momentos de sol para poder hacer alguna actividad, pues de forma que la restricción física pues no nos afecte tanto. Por ejemplo, una de mis compañeras sí tiene un pequeño patio, entonces ella ha estado durante la cuarentena pues cuidando esta parte de las flores, las plantas, como haciendo más actividad para aprovechar también el sol. Otra de mis compañeras, por ejemplo, tiene un balcón, entonces también ha estado pues sacándole como provecho ese balcón. De pronto partes de la casa en las que uno pues normalmente como que no utiliza tanto. Entonces, pues tratar como de hacer esa parte de reestructuración de nuestro ambiente físico. Nos comenta Rubén que a veces, pues por esa parte que su trabajo también es muy virtual, necesita desconectarse totalmente de internet para no recibir notificaciones. Eso también es cierto. Dentro del ambiente social estamos expuestos a una saturación de notificaciones y pues la primera sociedad que uno tiene en realidad es con uno mismo. Por eso, por ejemplo, en la capacitación de hoy hablábamos primero de las emociones, de poder identificar las emociones y saber cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro, en el personal, antes de ponernos en contacto con otros cerebros en una relación social. Entonces, sí es importante dentro de ese contexto virtual empezar cada uno, de acuerdo a sus propias necesidades, a reconocer límites. Por ejemplo, digamos, hay procesos de teletrabajo que se están llevando como a jornadas laborales demasiado extensas, eh, donde es importante, tanto si uno es empleador como si es trabajador, pues desarrollar esos límites desde la parte virtual para no generar un imbalance ocupacional. Entonces, pues hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ese tipo de límites, ese tipo de restricciones. Otras recomendaciones serían, pues, no olvidar el ambiente social. Cada uno tiene, pues, diferentes niveles de relación interpersonal. Entonces, pues, de todas formas, no olvidarlos y crear herramientas y aprovechar todas las herramientas virtuales que existen en estos momentos. Hay un aspecto que es de corporalidad que no podemos suplir del todo, pero sí, por ejemplo, digamos, por ejemplo, en las asesorías virtuales, yo realizo un programa de promoción y prevención con los niños de un jardín infantil y pues hemos seguido con nuestro proceso de estimulación normal. Y pues una de las actividades que realizamos al finalizar de las sesiones, de las consultas, tiene que ver mucho con la corporalidad y viene de la mano, por ejemplo, con procesos de aplausos, de aplaudirnos, de hacer pues un abrazo personal. En el caso de los niños, pues ellos están con sus papás, entonces pues puedo enviarles un abrazo y que los papitos los abracen en casa. Nosotros teníamos esta tradición siempre de colocar las caritas felices al finalizar de la clase, entonces pues ahora los papás lo hacen por mí. Entonces es pues poder incorporar esa corporalidad y ese ambiente físico
dentro de lo social, pues de diferentes maneras y de la forma y con las herramientas que tengamos. Ese es como otro aspecto. Y hay una parte que está también influyendo bastante a nivel general, y es la parte cultural, el contexto cultural. Y tiene que ver con las creencias y con las costumbres y con las normas de lo que es aceptado en sociedad. Ahorita por la cuarentena, nuestro comportamiento, nuestras normas y nuestras expectativas como sociedad está cambiando. Por ejemplo, ya, o sea, no es permitido una norma que no debería ser permitida en sociedad, sería el mal uso del tapabocas. Los cambios en la cultura son cambios que se demoran en desarrollarse. Eh, y son cambios que tenemos que empezar a estimular todos en conjunto. Entonces, más allá de la molestia o del choque con el vecino, eh, porque realiza alguna actividad que no es aceptada en estos momentos, es más importante que como sociedad, que nos estamos reestructurando y estamos cambiando, empecemos a ponernos de acuerdo, y pues siempre se da como a través del proceso de las mayorías, del comportamiento mayoritario, para que las nuevas normas sean aceptadas y se involucren más fácilmente dentro de los comportamientos. Entonces sí, estamos en un momento en que la cultura está cambiando, las normas, los comportamientos aceptados por la sociedad son diferentes. Todo proceso de cambio es lento, se demora, pero a través del choque y a través de la oposición a las conductas negativas, pues no se generan cambios. Es como cuando un niño, por ejemplo, hace pataleta en casa. Peleando con el niño no vamos a solucionarlo, poniéndonos al nivel de él, no se va a generar un cambio. El cambio se genera por repetición, entonces pues es importante, y pues por expansión del nuevo comportamiento. Entonces cuando hay un comportamiento nuevo que genera un beneficio, el cerebro lo sigue realizando. Entonces pues digamos que este cambio dentro del contexto cultural y este cambio que necesitamos hacer en nuestras conductas y en nuestras normas socialmente aceptadas, es importante que lo sigamos manejando pues a partir de el ejemplo como tal. Ahí sí tiene que ver mucho con la parte de cultura ciudadana, que creo que es la parte a la cual le debemos colocar mayor importancia en estos momentos. Y pues todos podemos hacer cultura ciudadana. No es trabajo solamente de las instituciones estatales, aunque pues sí es muy importante que el Estado se ponga en ese trabajo. Pero todos podemos hacer cultura ciudadana. Digamos que todos podemos ser ejemplo sin llegar al choque, sin llegar a la pelea, sin llegar a la violencia, que violencia engendra más violencia, para que las nuevas normas que necesitamos que se cumplan en este contexto actual que estamos viviendo, pues se puedan implementar más fácilmente. A través de los castigos y a través de los regaños no logramos nada. Entonces, pues no sé si tienen algún otro comentario adicional, si quieren saber algo más acerca de los contextos, de los ambientes. Esta semana también, dentro de nuestras actividades, pasó algo muy bonito hoy, y es que en nuestro canal de YouTube hay una sección que se llama Cuidadosamente. Cuidadosamente son videos más largos que los que están en Neuro en un minuto, videos bastante largos, que están dirigidos a las personas que cuidan precisamente tanto a los adultos mayores como a los niños, que son las que están en estos momentos recibiendo mayor recarga. Y la carga de los cuidadores pues es bien importante. Entonces el día de hoy precisamente aquí en Facebook,
una de nuestras seguidoras nos comentó en el video de Cuidadosamente sobre adultez mayor y demencia, cómo, pues, cómo le había servido esta información, ya que pues su padre pues, tiene una situación de salud importante y pues debido a la cuarentena muchos de los síntomas y muchos de los adultos mayores y de los niños pues se han incrementado. Entonces, pues eso es muy bonito porque el contenido que hacemos nosotros, tanto en Cuidadosamente como en Neuro en un Minuto, como en estos lives de terapia ocupacional y pues todas las publicaciones que hacemos, nuestro contenido como tal en redes no es para hacer publicidad o no es para vender un servicio o un producto, sino es para facilitarle la información a las personas. Entonces, pues es muy bonito que esté llegando y que la persona se tome como la molestia o el detalle de hacernos el comentario. Pues digamos que a través de los envíos es un poco más fácil porque ustedes pues de una vez nos van comentando y vamos realizando. Pero pues para el equipo de neuropsicología, que es el que trabaja en Cuidadosamente y en Neuro en un Minuto, pues es muy bonito recibir este tipo de mensajes y pues para mí también fue bonito recibirlo. Esta semana en Neuro en un Minuto hablaron de demencia vascular. Es un tipo de demencia específica. Hay varios tipos de demencia. Hablaron de la demencia vascular. Seguimos en la parte de trastornos neuropsiquiátricos que combinan síntomas neurológicos con síntomas psiquiátricos. Y hablaron de trastorno afectivo bipolar. Entonces estuvo bien interesante los videos de esta semana. Y algo que les quiero comentar, lo estamos empezando a organizar, yo creo que para el mes de agosto. Vamos a hacer un especial aquí en vivo, no solamente con terapia ocupacional, sino también con mis compañeros del equipo de neuropsicología. Estamos como coordinando si lo hacemos por Facebook o lo hacemos por YouTube, por donde sea pues como más fácil para la gente conectarse. Y pues sí, llegó el momento de hablar de COVID. La verdad nosotros como tal no habíamos querido sobrecargar más el mercado de publicaciones y de charlas sobre el COVID. Creemos que lo mejor que podemos hacer para apoyar y para dar nuestro grano de arena en esta situación, pues es enfocarnos específicamente en las necesidades de nuestros usuarios. Entonces por eso se hizo Cuidadosamente, por eso se hace Neuro en un Minuto, por eso se hacen estos lives, porque son temas que tocan más como nuestra cotidianidad y es más significativo para nosotros pues poderlos apoyar desde esa parte. Pero pues ya no precisamente por la pandemia, por las personas que están en estos momentos hospitalizados, sino por las personas que ya se están recuperando, que ya han pasado como la crisis mayor y pues que están recuperándose en sus casas, pues porque efectivamente hay síntomas, hay secuelas, perdón, hay secuelas a nivel neuropsicológico y hay secuelas lógicamente a nivel ocupacional. Entonces pues nos estamos preparando con el equipo para poder hacer este en vivo, para poder apoyar a las personas que están o que conocen a alguien que están en ese proceso de recuperación, porque no es solamente sufrir, tener el virus y la hospitalización y las dificultades respiratorias, sino lo que pasa después, lo que sucede después. Entonces creemos que ya es una necesidad. Pues nosotros también en consulta hemos empezado a manejar pues estos procesos, estas secuelas. Entonces pues sí creemos que ya pues es muy importante que hablemos de este tema. Entonces pues les estaré confirmando durante los próximos viernes, lo estamos preparando, pues de agosto no pasa y agosto ya es en 15 días. Entonces, pues les estaré confirmando el tema y la hora y el lugar, si va a ser por acá o va a ser por YouTube o por Instagram, no sé.
Tenemos que manejar esos aspectos técnicos porque pues ya no soy solo yo, sino que es todo el equipo. Y pues que contamos afortunadamente dentro de nuestro equipo. Nuestro director de proyectos es doctorado en biología. Entonces, pues en la parte del funcionamiento de los virus él lo maneja súper bien. Y pues va a ser muy interesante de compartir con todos ustedes. También puede ser que sea un pregrabado, un podcast, no lo sé, lo estamos manejando, pero pues en eso estamos. Y eso es lo que se viene ahorita para INIS. Entonces, pues muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por la compañía. Espero pues que lo que hayamos hablado el día de hoy les sirva, lo tengamos en cuenta. Recordar que el entorno y el contexto afectan en la calidad y en la satisfacción con nuestras ocupaciones. A veces nosotros como seres humanos podemos contar con las habilidades necesarias, nuestras actividades pueden ser satisfactorias, pero si no las hacemos en un ambiente en el que esté pues acorde, igual no nos vamos a sentir satisfechos. Ahorita tenemos que desempeñarnos en casa, la gran mayoría. Entonces, pues es importante empezar a considerar esos cambios a nivel físico, a nivel social y a nivel virtual, ya sea restringiendo los horarios de virtualidad o aprovechando todas las herramientas virtuales que existen y recordarles que tenemos la posibilidad de contribuir a un cambio en el contexto cultural, eh, expandiendo, ayudando a que se multipliquen las nuevas normas que necesitamos cumplir pues para que como sociedad podamos salir de estas y pues como dice por ahí, creo que es en alguna de las campañas gubernamentales, volvernos a encontrar. Muchas gracias por la compañía, por la participación y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.